tú no tienes necesidad de eso. O sea, esa era la frase, ¿no? Y sabían perfectamente que cuando se me metía una cosa a la cabeza me tenían que dejar. Las grandes corporaciones han dado un paso al frente y están diciendo, oye, yo quiero recuperar el agua que consumo en mi producción. Trabajamos con Microsoft, trabajamos con Amazon, trabajamos con Coca-Cola. O sea, no me quería preguntar qué hubiese pasado. Yo creo que la mentorización es algo que debería estar integrada en la empresa. Yo creo que incluso en todas las parcelas de tu vida. En nuestra vida hemos sido capaces de hacer cosas. Ahora nuestro hijo, como tú bien dices, no solo enseñarlo a ser buena persona, trabajadores, sino también unas habilidades, una enseñanza. Yo creo que la gente lo que tiene que hacer es apalancarse en lo que verdaderamente se le da bien. Podemos arruinar, pero podemos otra vez volver. Y eso te da una seguridad en la vida brutal. Bueno, Agustín, bienvenido a La Bañera de Hielo. Muchas gracias. No sabes la ilusión que me hace entrevistarte, que ya son muchos años que nos conocemos y tenía un montón de ganas de entrevista. La verdad que yo igual, desde que me llamaste me hizo ilusión otra vez reconectar contigo. Llevamos años que no nos veíamos tanto y encantado de echar un ratito contigo. Me alegro. Bueno, cuéntanos un poco, una breve presentación para quien no sepa nada de ti. ¿Quién es Agustín? Bueno, Agustín Ramírez, a ver, te podría decir que soy un emprendedor del sector del agua, por el impacto que han tenido las dos compañías que he fundado y escalado, pero me gusta más la palabra aprendiz. Yo he aprendido, siempre he sido aprendiz en el sector del agua, empecé con 18 años, ya llevo 27 años en el sector del agua. Y ahí he aprendido siempre, porque he tenido digamos, muchas posiciones dentro del sector del agua, desde levantar quetas como ayudante, de técnico en detección de fugas, gestionando brigadas, equipos, vendiendo tecnologías, vendiendo servicios, generando dos empresas. O sea, siempre he aprendido mucho dentro del sector del agua. Y por eso me considero más bien un aprendiz del sector del agua y el mayor impacto, como te he comentado, es el emprendimiento de estas dos compañías que son Fugacua y Aganova. Vale. Por poner un poco en contexto a la gente, ¿qué problema resuelve tu compañía insignia, por así decirlo, Aganova, y por qué es tan relevante lo que hace en el mundo? Bueno, a mí siempre me gusta explicar esto porque es algo bastante desconocido. En el sector del agua es la única industria que tiene una merma de un 40%. ¿Eso qué significa? Que el 40% del agua que pasa por las tuberías no llegan a los contadores de agua, no llegan a las viviendas, se pierden por el camino. Eso es algo bastante inusual. Ninguna industria en el mundo sería capaz de soportar esas pérdidas, esa merma de producción, y eso está pasando en el sector del agua, pero no solamente en España. Esto es un problema global. Es un problema global. Es decir, el 40% del agua que pasa por la tubería se está perdiendo a día de hoy. Cada segundo se pierde agua en millones y millones de litros. Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque al final son infraestructuras que van debajo de tierra. Cualquier tipo de fuga, pues muchas veces no emana a la superficie, sino se va perdiendo, filtrándose por la red de alcantarillado o bien por el propio subsuelo. Y también nos encontramos con infraestructuras que son muy, muy antiguas, ¿vale? O sea, de media en el mundo está en torno a entre 60 y 100 años de antigüedad la vida media de las infraestructuras en la ciudad, de los municipios. Entonces, se unen las dos combinaciones y después también no hay una cultura de un mantenimiento, no ha habido tampoco tecnología que ayudara a hacer ese plan de mantenimiento, y es donde nosotros aportamos ese valor, que es el que nosotros identificamos como una oportunidad, que era poder detectar fugas de agua que tuviese esa recuperación a los clientes y sobre todo al medio ambiente. ¿Cómo lo hacéis? O sea, porque quiero decir, no me parece, o sea, Sí. con perdón, si tú me dices esa frase, detectamos fugas de agua, bueno, pues ¿cómo lo hacéis para que sea tan llamativo? Sí, bueno, nosotros estamos en dos compañías diferentes. Fugacua se dedica a la detección de fuga desde el contador hacia dentro de la vivienda, Vale. y Aganova se dedica a la detección de fuga desde el contador hacia fuera de la vivienda, es decir, a los gestores municipales, las empresas municipales. El principio físico que hay normalmente para detectar una fuga es amplificar el sonido que emite la fuga al salir de la tubería, el agua al salir de la tubería.
cuando hablamos de tubería pequeña, la tubería pequeña le llamamos a la que lleva el agua a los contadores, tubería de en torno a 50 milímetros hasta 200 milímetros. Hay muchas tecnologías en el mercado, ¿vale? Pero cuando hablamos de tubería de gran diámetro, que es de 200 milímetros hasta 2 metros de diámetro, apenas hay tecnología. ¿Por qué? Eh, Porque el principio físico, como te comentaba antes, es amplificamos el sonido que emite la fuga al salir de la tubería. Cuando es una tubería pequeña, ese sonido viaja por la tubería de forma fácil, porque es una tubería pequeña y es capaz del sonido transmitirse por el material de la tubería. Cuando hablamos de una tubería grande, ese sonido se disipa muy a los pocos metros y eres incapaz de detectar la fuga desde el exterior. Entonces nosotros lo que pensamos fue que si el sonido no viajaba al exterior, nosotros teníamos que viajar hacia el sonido. Y siempre enfocado en la tubería de gran diámetro, que además es la que mayor impacto tiene en pérdida de agua, puesto es la que más volumen transporta, ¿no? Entonces nosotros, el concepto fue desarrollar una tecnología, en este caso un submarino, por eso le llamamos sistema Nautilus, que somos capaces de introducir en la tubería totalmente en funcionamiento, una tubería en carga. O sea, no hay que parar, ni No hay que cortar, ni... parar, no hay que hacer nada. Nosotros instalamos, introducimos una esfera que tiene en torno a 6-7 centímetros de diámetro, que tiene multisensores dentro, lo introducimos. Esa esfera se va arrastrando por el mismo caudal de la tubería y va recolectando datos. Recolecta datos, los principales son el acústico, como te he dicho, que es el que nos dice dónde puede haber una fuga, pero también otros sistemas, otros sensores que hemos ido evolucionando la tecnología, nació para detectar fuga, pero ahora somos capaces de saber hacer un diagnóstico de cómo está la estructura de la tubería, cómo está la vida de esa tubería y sobre todo la vida útil, es decir, cuándo puede haber un problema de explosión de esa tubería o... Entonces damos esas dos informaciones al cliente. ¿Cuándo lo hacemos? Cuando ya recolectamos desde el punto de extracción, recolectamos con un sistema también patentado por nosotros la esfera, analizamos los datos y somos capaces de decir no solamente cuántas fugas hay, el punto exacto. Nosotros a lo mejor podemos analizar entre 5 a 30 kilómetros de tubería en cada inserción y somos capaces de decir en el metro exacto donde hay una fuga, pero no solamente eso, somos capaces de clasificarla y cuantificar el caudal de pérdida. Esto tiene mucho impacto para que los clientes Priorizar, puedan ¿no? priorizar las reparaciones. Y ya como último, en los últimos años, gracias pues toda parte de nueva sensórica, nueva análisis de datos, inteligencia artificial, somos capaces de saber el estado de la infraestructura como tal. Nosotros decimos que tenemos dos activos, uno es el agua y otro es la tubería, y somos capaces de cuidar. Es siempre dentro del segmento tubería de gran diámetro. Pues que me parece súper interesante. Sí, la verdad bueno, es algo que está teniendo bastante impacto Y y luego, de cara, o sea, se me ocurre así, de cara a países, gobiernos, ¿no? Sitios del mundo donde el agua sea un bien, que en todo el en mundo debería todo. ser un bien súper preciado, pero hay países en los que mucho más. No sé si me explico. Efectivamente, o sea, nosotros, bueno, todo, ya te digo, es un problema global. Hay países que tienen una cultura de agua, digamos, más arraigada, como puede ser la parte Medio Oriente, ¿no? Ujú. Donde ellos es cultural el agua. Aquí quizás en el Mediterráneo creemos que el agua es gratis y es de la lluvia, por lo tanto no le asignamos el valor que debería tener, pero sí, estamos teniendo bastante impacto bueno, en esto, sobre todo en reducir ese agua que se está despilfarrando, el coste asociado a ese agua, porque al final no olvidemos que ese agua hay que Ajá. potabilizarla, hay que tratarla y hay que meterla a la tubería. Y después, por supuesto, el tema medioambiental. O sea, estamos Totalmente. viendo que cada X tiempo tenemos sequía y ahí nos acordamos de Del cuando nos agua. cortan el agua en los municipios, cuando nos acordamos del bien, ¿no? De su Que importancia. que tenemos tan fácil de uso, que lo tenemos bastante normalizado y es Y el que a agua. veces no lo Eso no lo valoramos. valoramos, efectivamente. Vale, por situarnos un poco, de todos esos países, gobiernos, empresas grandes que puedan necesitar este servicio, ¿cuál es vuestro cliente más mediático, ha sido el más relevante a nivel mundial que la gente pueda conocer?
Bueno, nosotros siempre hemos nacido para ofrecer nuestro producto a la industria, es decir, Ujú. a empresas gestoras de agua. Ahí hemos trabajado en todo el mundo, hemos trabajado en Dubái, Qatar, las empresas más punteras, en México, Colombia, incluso Cuba, Estados Unidos, Canadá, Taiwán. Hemos trabajado para todas las gestoras de agua Sí. importantes en el mundo. Y o estamos trabajando, ¿no? Pero ahora se ha abierto un nuevo segmento dentro de nuestro sector, que es que las grandes corporaciones tipo Microsoft, Amazon, Coca-Cola, tienen un plan bastante interesante de cara a su plan de ESG, ¿no? De temas medioambientales. Ellos lo que están haciendo es hacer un balance neutro entre lo que consumen y lo que son capaces de ahorrar, ¿vale? Ellos, ahora con la inteligencia artificial, hay mucho consumo de agua, sobre todo los data centers y demás. Ujú. Industrias como Coca-Cola, pues sabemos lo importante que es El el agua. agua para su producción. Entonces, partiendo de la base que ninguna empresa en el mundo podría subsistir sin agua, las grandes corporaciones han dado un paso al frente y están diciendo, oye, yo quiero recuperar el agua que consumo en mi producción, ¿vale? El pionero fue Microsoft. O sea, eh, trabajáis con Microsoft. Trabajamos con Microsoft, trabajamos Ostras. con Amazon, trabajamos con Coca-Cola. Estamos Wow. ayudándoles. Nos han elegido como una tecnología de impacto, que tenemos mucho impacto en esa recuperación de agua, ¿no? Por lo que hemos hablado antes. Trabajamos en una tubería de gran diámetro donde no hay mantenimiento, hay mucha fuga, un 40%, y además se viaja mucho volumen de agua. Entonces, cualquier fuga localizada y reparada tiene mucho impacto en los balances que le podemos dar a Ostras. Microsoft, Coca-Cola y Amazon. Es un proyecto bastante chulo porque que se interese estas grandes corporaciones. La primera fue Microsoft, que además invirtió en nuestra empresa indirectamente a través del fondo del fondo de inversión que está trabajando con nosotros. Microsoft es parte de ese fondo Ujú. y ellos se interesaron mucho en nuestra tecnología porque tiene todo lo que a una tecnológica le gusta, ¿no? Es agua, es tecnología, es sensores, inteligencia artificial y es ese impacto medioambiental que ellos están buscando para neutralizar de alguna manera el gran consumo que están teniendo debido a su sistema de producción como empresa. Muy bien. Por hablar un poco de números, que a mí siempre me gusta preguntar, ¿cómo va el crecimiento de Aganova? Podemos hablar de facturación, de crecimiento, cuéntanos un poquillo, ¿cómo estáis ahí? Ahí la facturación, nuestros socios no les gusta mucho hablar de facturación, pero sí te puedo decir que no, porque bueno, tenemos un plan Ujú. bastante estratégico, tenemos un plan de crecimiento importante y como es una empresa que está bastante monitorizada por otros fondos, otros posibles compradores, sí te podría decir que estamos doblando la facturación anualmente. Qué Entonces, barbaridad. sí, es un crecimiento interesante desde que entraron los fondos, que fuimos capaces de tener otra ambición ya más global, con otras herramientas, ¿no? Otra forma no solo de pensar, sino también otros medios para hacerlo, contratando personal ya también bastante top que haya hecho antes este viaje, siguiendo desarrollando la tecnología, siendo muy ambiciosos en la parte comercial. Hemos abierto un par de sedes nuevas, aparte de la que tenemos aquí en Málaga, en el Parque Tecnológico, hemos abierto una sede en Dubái con oficina propia y también hemos abierto una sede en Brasil, que también estamos arrancando ahora mismo. Entonces, gracias a esta apuesta, ¿no? que hemos hecho, pues estamos haciendo un crecimiento los Exponencial. últimos años ya te digo, de duplicar facturación. Me alegro mucho. ¿Cómo surge? Me llama mucho la atención de pensar en qué momento, cómo surge esta idea. ¿Había algo parecido en el mercado? ¿Es algo que vosotros un poco os adelantáis a esa necesidad? ¿Cómo surge esto? Surge yo he estado 14 años en la empresa gestora de agua de Málaga, Ujú. y allí pues vi dos problemáticas. Una era que si tenías una fuga interior, nadie se hacía cargo porque a nivel de reglamentación las empresas gestoras de agua no pueden hacer nada dentro de la vivienda. Ahí nace Fugacua y se desarrolla Fugacua. Y la otra es que nosotros como empresa gestora de agua no teníamos herramientas
ni tecnología a nuestro alcance para detectar fuga en tubería de gran diámetro. Igual que había tecnología de mercado para hacer la detección de fuga y mantenimiento en tubería pequeña, en tubería grande no. Había una sola empresa en Canadá que hacía algo que podía, Similar. sí, pero era, yo le llamaba que era un poco los Rolling Stones, ¿no? Porque ellos, si venían a Málaga era porque le pillaba de paso y te cobraban una ¿Verdad? millonada. Entonces, ahí vi bueno, que ahí no era tanto problema de tecnología, sino también había una no cobertura de un modelo de negocio, ¿no? O sea, no había una democratización de la tecnología, no había una tecnología que fuese para todas las empresas de agua, ¿no? Empresas que pudiera comprarla cualquier empresa pequeña, mediana o grande en el mundo. Y ahí fue un poco cuando me lanzo a desarrollar la idea, que la idea es básicamente empezar de cero, ver lo que había en el mercado, estudiarlo, mejorarlo y lanzarme a desarrollar la tecnología, patentarla y llegar aquí hasta donde estamos. Pero, o sea, tú llevas 14 años en la empresa de aguas de Málaga. ¿Eso es una empresa pública, privada? O sea, tú estabas como funcionario, tenías un sueldo fijo. ¿Cómo Es una estaba empresa esto? municipal, Ajá. no llega a ser 100% funcionario, pero sí tiene, yo siempre decía lo mismo, que tenía lo mejor del funcionario y lo mejor de la empresa privada. Ya te digo, una empresa municipal, prácticamente es funcionario. Y bueno, O sea, un sueldo estable, una sí, situación estable, 14 años en la empresa, o sea, 14 bien años, yo valorado. había hecho promociones internas al menos 3, yo había llegado a un puesto donde había sido el más joven en llegar a ese puesto, que era encargado de sección, era históricamente la persona más joven en tener esa Ostras, posición, sí. Y bueno, ostras. yo ya había montado las 2 empresas estando dentro, de hecho, yo agradezco mucho también el apoyo de algunos de mis mentores y técnicos que compartían la idea y me ayudaban en ese momento. Empecé y ya llegó un momento en que tuve que decidir desarrollar las 2 ideas, tanto Fugaz como Aganova, Sí, o quedarme. no fue tanto un salto al vacío, ¿no? A lo mejor de que estuvieras como funcionario y dijeras, dejo mi trabajo y me voy de cero a empezar, sino que ya había un poco iniciado los dos caminos, Sí, llevado los dos caminos. había iniciado, había una cierta atracción, había atisbos de que esto podía funcionar. Vale, Obviamente siempre es hay costoso riesgo. dar el paso. Yo siempre tuve la cierta tranquilidad, que estaba muy bien visto allí, que además tenía la opción de una excedencia de 5 años, Ujú. pero la excedencia de 5 años se quedó en uno, es decir, yo el año 2 ya no lo renové. Entonces, siempre fue complicado, ¿no? Pero yo tenía una cosa en mente que era o quería decir, oye, ¿te acuerdas o te imaginas, no? O sea, ¿qué hubiese pasado con el Agustín si se hubiese quedado allí? Que hubiese dicho, oye, ¿te imaginas lo que hubiese pasado en el futuro? O yo prefiero decir, ¿te acuerdas lo que hemos hecho de aquí para atrás, ¿no? Buah. Entonces eso fue un poco el. También era joven todavía, tenía 30 y tantos años cuando salí. Y bueno, a lo mejor con otras cargas familiares, otra situación hubiese sido más complicado. Entonces, yo creo que fue el timing perfecto, el momento perfecto, donde hubo una combinación y obviamente un poquito también Lo de, aprovechaste. de locura o agallas, no sé cómo decirlo. ¿Hubo mucho miedo? O sea, hubo momentos en los que dijera, "Uf, la he liado, me he salido de un No, trabajo no, estable tal nunca y tuve esa sensación. De hecho, ya te digo, en el año 2 no renové la, la, la excedencia. excedencia. O sea, ya llegó un momento que digo, esto estaba funcionando. Además, también tenía ilusión por trabajarle a la empresa gestora de agua. Estando de excedencia, no podía trabajarle a mi antigua empresa. Y eso también me hizo estar tranquilo. O sea, nunca he tenido la sensación de que me había equivocado Ostras. ni que nunca jamás, la verdad. ¿Y tu entorno? O sea, ¿qué te decía? Porque yo me Bueno, imagino, vamos, yo me imagino a mi madre, por ejemplo, eh, frente a una decisión de esa y mi tal. madre era, la frase era, que la recuerdo, era, eh, tú no tienes necesidad de esto. O sea, esa era la frase, ¿no? Total. Y bueno, no tenía necesidad, la verdad. Era más bien una aventura que quería vivir, me atraía
siempre me ha atraído toda la parte de emprendimiento, me ha atraído siempre a hacer las cosas diferentes. En una gestora de agua, pues al final estás muy encapsulado, ¿no? Al final Ujú. aquello es un elefante muy grande y tú ahí tienes poca margen de creatividad, aunque veas los problemas evidentes, ¿no? Como era en este caso. Y después, bueno, pues mis padres igual. O sea, además coincidía que mi padre trabajaba allí, nosotros trabajamos codo con codo, es decir, yo llevaba la parte de fuga, él llevaba la parte de reparación, es decir, nosotros localizábamos fuga y los Lo compañeros de mi padre reparaba. lo reparaban y había una conexión ahí igual. Entonces fue más un tema emocional de que paraba esa relación con mi padre que lo que repercutía. Pero bueno, ellos sabían perfectamente que cuando se me metía una cosa a la cabeza me tenían que dejar, Iba me tenían que dejar conseguirlo, estrellarme. No servía de mucho No servía de intentar mucho. pararte. Vale, me llama mucho la atención el que tú detestes ese tipo de... o sea, yo admiro mucho cuando me resulta muy curioso cuando un emprendedor detecta una necesidad en el mercado antes que todo su entorno, que cualquier persona. Pero ¿cuántas personas pueden estar trabajando en gestoras, en empresas municipales de agua y que nadie haya visto esa necesidad en el mercado? Entonces, te pregunto, para detectar ese tipo de necesidad, ese tipo de agujeros en el mercado, hay que estar un poco en modo búsqueda con las orejas de punta o te llegan por casualidad en el día a día y dices, un poco te las encuentras. Yo creo que esto va con la personalidad, Ujú. ¿vale? Yo no creo que ni es búsqueda ni es... yo me acuerdo de pequeño que intentaba buscarle soluciones a cosas que no entendía por qué se hacían. Un ejemplo es, yo iba con mi padre en la vacación de Navidad a recolectar, a recoger aceitunas y Sí, yo decía, tío, aquí tiene que haber otro método de que algo. no sea con rodilla a tierra y buscar... o sea, yo siempre intentaba de ver cómo se podía mejorar las cosas. Y teniendo esa mentalidad, pues yo creo que es la mejor forma de tener la mente abierta, de intentar preguntarte las cosas, no solamente. Entonces, a partir de ahí, yo no creo que haya que estar ni en modo búsqueda, ni en modo... son cosas que surgen, tener esa capacidad de preguntarte por qué. Pero para mí no tiene tanto mérito la idea, sino la ejecución. O sea, la idea está muy bien, Bien. pero yo creo que las ideas se sobrevaloran mucho. Hay mucha gente que tiene muchas ideas, pero Sí, no aplica al ninguna de final la ellas. ejecución yo creo que es la que te marca el éxito de un proyecto. Yo creo. Y esa ambición o esa decisión por ejecutar, ¿te viene innata? ¿Te viene de alguien de tu familia? ¿Te la enseña tu padre? ¿Te la ha No, enseñado? bueno, No sé. no, yo O sea, no, eso de coger una idea y sí, decir, no, voy a por ella, a desarrollarla. en mi familia, yo soy de un pueblecito cerca de Ronda, el Burgo. Ujú. eh, Familia, no tengo ningún antecedente empresarial, ni emprendedor, ni Eres el nada. O sea, yo primero. soy la oveja negra, entre comillas, por parte, bueno, yo en tema de agricultura, Ujú. ganadería, después mi padre ha sido empleado público también, es decir, no ha habido, nunca he tenido yo ese ecosistema de que alguien pudiera, digamos, Inspirarte, animarme animarte. al tema de emprendimiento. Vale. Y a día de hoy, o sea, ¿cómo valoras aquella decisión? Porque supongo que habrás pasado muy buenos ratos, muy malos también, mucho estrés, mucho trabajo, tal. ¿Cómo valoras esa decisión? O sea, a día de hoy estás feliz con la decisión que tomaste Sí, o... yo muy feliz. Muy feliz porque primero, sobre todo por la vivencia, ¿no? Al Ujú. final, este reto de continuamente aprender, desarrollarte, o sea, el Agustín de hace 10 15 años no tiene nada que ver con este No, Agustín por la capacidad que ha desarrollado, el conocimiento, las habilidades, la forma de pensar. Es decir, yo creo que ya solamente por eso merece la pena, ¿no? Esa parte de desarrollar personalmente, de ver las cosas de forma diferente, no sé, tener esa experiencia. Después, si lo une ya a la parte empresarial, de ver cómo una idea llega hasta el punto en el que estamos, pues es una pasada. O sea, es un lujo. Lo que hay entre medio, pues a hay, ti se queda, ¿no? hay, Claro. hay muchas historias, ya te digo, compensa absolutamente, Compensa, ese es el resumen. compensa absolutamente, aunque no hayas tenido éxito, compensa. En mi caso, pues hemos tenido el éxito que estamos teniendo en las dos empresas y obviamente el impacto que tiene a nivel personal, familiar Tu entorno, todo. y entorno, pues es algo que
bueno, que es un privilegio, ¿no? Entonces yo lo resumiría un poco así. Vale. Y, o sea, ¿te planteas un poco qué hubiera pasado, cómo te hubieras sentido si hubieras hecho ese cambio de tantos años trabajando en el mismo sitio con tu padre y tal, hubieras roto un poco con eso y te hubieras lanzado y a los 3 años hubieras dicho, esto no ha salido bien, tengo que volver atrás? O sea, No, porque ¿te al hubiera valido la final, pena igual? no, sí, o sea, al final lo que no me quería preguntar es qué hubiese pasado si no lo intento. Sí, no lo O entiendo. sea, si hubiese tenido que volver para atrás, hubiese vuelto además al mismo punto, y habiéndolo intentado, yo ya esto te lo quita de la cabeza y digamos que lo hubiese aparcado. Yo creo que al final hay que intentar las cosas y si no, pues bueno, oye, se baja uno del tren A otra cosa. y coge otro tren o se va en coche otra vez a la estación de vuelta, o sea que no hay problema. Yo creo que, que es interesante, si tú piensas y verdaderamente crees que es algo interesante y que tu interior dice que tienes que intentarlo, que al final yo siempre digo que al que no puedes engañar a tu interior, ¿no? Y yo creo que es algo que todos deberíamos de alguna forma hacer. Es complicado, hay muchos miedos, hay muchos, como tú decías antes, ¿no? Y al final, aquí en España también tampoco se premia mucho el fracaso, ¿no? Está muy Total. estigmatizado y yo creo que hay que ser valiente, hay que ser coherente, hay que ser valiente, pero hay que ser consciente, ¿no? Al final, obviamente hay que intentar esto de que todo el mundo puede ser emprendedor y esta motivación está bien, pero al final yo creo que ahí hay un momento de reflexión, de coherencia, que es el que te marca las cosas. Se pueden hacer de forma muy diferente, se puede hacer por fases, poco a poco, testear, pero teniendo tu trabajo. Es decir, que yo creo que el que quiere seguir para adelante y tirar para adelante puede encontrar un camino equilibrado y coherente y que no ponga en riesgo Su tu, estabilidad tu familiar, estabilidad. a lo Y, mejor, o efectivamente, incluso mental, eso es. porque sí, todo depende un poco de cómo sea cada persona. Ese momento de reflexión a mí me parece muy interesante de ver, oye, cómo soy yo, si me tengo que enfrentar a este reto, pues a lo mejor no voy a hacerlo como la persona que tengo al lado, pero a lo mejor sí que puedo hacerlo adaptado a mis características, a mis cualidades. Y como tú bien dices, al final te tienes que conocer internamente. O sea, Total, si tú no eres adverso al riesgo, no te metas en esto. O sea, claro, si tú eres alguien que eres capaz de soportar riesgo, eres capaz de los desafíos, tomarlos con filosofía, determinación, solucionar problemas, eres capaz de tener buena relación social con la gente, de involucrarlo en el proyecto. eh, eso son herramientas bases, ¿no? Para, para cualquier proyecto a todos los niveles, pero en especial para el empresarial. y yo tengo una duda ahí. O sea, ese tipo de habilidades que tú has mencionado, capacidad de gestión de equipo, de motivarlo, no sé qué, resolver problemas, todo esto, ¿tú crees que son habilidades que deberíamos tener innatas o incluso se puede, o sea, una persona que esté en el punto de quiero emprender, necesito estas habilidades, puedo centrarme un poco en aprenderlas y luego tirar para adelante? O si no las tengo, crees que es muy difícil de adquirirlas? Yo soy un fanático del desarrollo personal, ¿vale? Ujú. Pero también soy un fanático de la esencia de cada uno. ¿Por qué? Vale, Porque y además yo he sufrido esa dicotomía, ¿no? Decir, oye, yo quiero aprender a hablar en público, pues me tengo que esforzar a hablar en público. Pero yo creo que la gente lo que tiene que hacer es apalancarse en lo que verdaderamente se le da bien, ¿vale? Es decir, que todos, obviamente, tenemos que aprender, siempre podemos aprender los puntos, pero más allá de aprender y ser un experto en la oratoria cuando no se te da bien, es mejor ser bueno en otras cosas que eres bueno y eres capaz de aportar mucho más valor. Entonces yo creo que eh, todos tenemos habilidades, algunos tenemos unas habilidades diferentes a otras. Hay que mejorar un poquito para cubrir unas habilidades mínimas, pero yo soy de los que piensa que hay que potenciar las habilidades. Esto es como a los niños. A los niños pequeños suspenden matemáticas porque no les a gusta clase de a matemáticas. clases de matemáticas, pero es bueno en arte y no sé. Yo creo que hay que potenciar las habilidades y eso es algo que aprendí con el tiempo, porque yo al principio era de los que pensaba que tenía que ser mejor en alguna cosa y trabajar. Hay que trabajarla, pero no hay que obsesionarse cuando tu esencia, lo que tú aportas a tu vida, al proyecto, es
verdaderamente donde te sale lo más innato, ¿no? Lo que se te da mejor, ¿no? Sí, y luego a lo mejor puedes apalancarte, como tú dices, en otras personas Efectivamente, que sí que tienen esa habilidad de forma efectivamente. innata y Eso por supuesto, están mucho el más en equipo tiene que sintonía. estar, pero esto va parte de la base de conocerte muy bien, conocerte tus habilidades, tus debilidades, tus fortalezas y rodearte de gente que complemente y que aporte y que sea capaz de alinearse al objetivo del plan. Joder. Vale. ¿Cómo es, entrando un poquito así en materia, ¿no? En la entraña un poco de un empresario al nivel que tú has llegado, ¿cómo es la vida de un CEO? O sea, ¿es tan caótica y tan estresante como se vende en las películas, de no tener tiempo para nada, de ir como loco a todos sitios? ¿O se puede realmente llevar una empresa grande con cierto equilibrio vital, ¿no? Ni una cosa ni otra. A ver, me Venga. explico un poco. Todo el tema este de SEO está todo muy súper, no sé, a mí no me gustan estos SEO que aparecen yo creo que también tiene que ver mucho con el modelo de liderazgo de que Ujú. tú quieres marcar, ¿no? A mí todo lo que vaya canalizado a través de una persona no me suele gustar, ¿vale? Yo creo que al final esto va de equipo. Creo que ni es tan esto, ¿no? Que se ve en las películas de tan locura, tan historia, Ujú. ni es algo que sea tampoco fácil, ¿no? Un trabajo cualquiera que Efectivamente, pueda... no es ninguna de las dos cosas. Entonces, ya te digo, dependiendo un poco del estilo del CEO, va a ir por un lado o por otro. A mí, por ejemplo, no me gusta mucho la parte mediática, ¿no? A mí todo el tema este de entrevistas, Podcast. podcast y estas cosas no, hay que hacerlas, ¿no? Porque hay que hacerlas y bueno, y hay que aprovechar, ¿no? También esta herramienta que te da marketing, entrevistas y demás, pero no soy alguien que me guste mucho exponerme, porque como decía un mentor mío, ¿no? Al final el que, digamos, el premio te lo tiene que dar el cliente con contratos y demás, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esa parte del CEO mediático súper ocupado existe, Ujú. tiene que ver con la persona, pero en mi caso, por ejemplo, yo he intentado siempre montar equipos, intentar repartir juegos, intentar, no sé, el, el, el embudo, no sé, el cuello de botella de las organizaciones, aunque en algún momento lo he hecho. Intentar de alguna manera que tú puedas, que tu organización funcione sin ti lo mejor posible. O sea, tú al final, yo creo que un CEO está más bien, no tanto para ejecutar, sino para pensar estratégicamente y desarrollar plan, montar todas las cosas que necesita un plan, ¿no? Que es básicamente el equipo, la financiación, etcétera, etcétera. Dicho eso, es muy difícil también cuando estás en una etapa de este crecimiento, además en mi caso con dos empresas en paralelo, es muy difícil salir de esa vorágine, ¿no? Ujú. A lo mejor con mayor o menor ruido interno, pero al final yo ahora que me estoy retirando un poco del día a día, lo veo como que he estado durante 10 años metido en una habitación oscura, ¿vale? Y estoy empezando a ver la luz ahora, porque en esos 10 años han pasado cosas en la vida, todo ha seguido funcionando y tú estás muy metido en esa habitación, en ese entorno tuyo, ¿no? Te das cuenta bueno, que de alguna manera, pues las cosas pasan y tú estás siempre metido no a lo mejor tanto ejecutando, pero sí mentalmente muy ocupado en cómo hay que solucionar este problema con este cliente, cómo hay que solucionar esto. O sea, siempre está de alguna manera encerrado en ti mismo y eso sí te hace mella. Eso sí creo que te hace mella a todos los niveles. O sea, te hace nivel personal, físico, mental, Ujú. social, te hace mucha mella y una factura elevada. O sea, y yo ya te digo, yo soy un tío tranquilo, soy un tío que intenta hacer equipo, pero aún así esa preocupación continua y esa... Pues yo digo que los emprendedores, el que llega al final es porque ha sido un solucionador de problemas. Y es que son problemas diariamente. Si no es un problema con un cliente, es con la tecnología,
es con el equipo, es con esta persona en concreto. Todos los días hay algo que resolver. Entonces, eso al final, y más en mi caso, que soy una persona que soy bastante, no soy muy, o sea, soy más bien analista, ¿no? Intento asimilar muy bien las cosas para decidir de la mejor manera. No soy alguien que sea muy... Que ejecute rápido a lo sí, mejor, ¿no? eso, O que sea que sea quejumbroso. muy agresivo, que sea muy Ujú. esto, pues te cuesta reflexionar y eso te hace estar Más continuamente tiempo. masticando y encerrado en ti mismo. Esto me parece a mí muy, muy llamativo y muy importante porque a veces, ¿no? Pues a mí me ha pasado con conversaciones, o sea, se ve como una especie de resumen maravilloso cuando Claro. se ve a una persona como tú, pues, oye, estaba ahí, tuvo una idea, la montó y ahora pues le va súper bien, o tiene tal estilo de vida, o tiene tal condición, tal. Pero claro, es que hay 10 años ahí que a mí la reflexión que tú haces, la descripción que tú haces de esos 10 años me parece brutal. O sea, he estado 10 años metido en una habitación oscura con lo que ello conlleva, de perderme lo que sea, de estar concentrado con mi cabeza al 1000% en esto. Y ahora me vale la pena y lo volvería a pagar ese precio, sí, pero, hostia, pero cuando estás en el año 6 de esos 10, No, de hecho, claro. yo me estoy empezando a dar cuenta de que la habitación oscura he estado, pero no cuando estás no te das cuenta porque está en la habitación oscura y como que ves algo, ¿no? Ujú. Pero bueno, gracias al apoyo de mucha gente, ¿no? Sobre todo mi Pareja. mujer, la pareja, la familia, te das cuenta que pierdes muchas cosas, ¿no? Antes lo hablábamos fuera de cámara, que si los niños, que si pierdes cumpleaños, reuniones familiares, aniversarios, estás viajando. Yo he estado 20 años desarrollando las dos empresas, los 10 últimos ha sido una locura. Había 2 o 3 semanas que me tiraba fuera de casa. Entonces eso tiene un impacto y aunque te lo dicen, muchas veces hasta Te avisan. aunque te avisan, te molesta un poco porque dices, tío, es que estoy intentando llegar a todo y no llego, ¿no? Entonces es complicado, es muy complicado gestionar todo eso y ahora que lo veo un poquito más desde fuera, pues te das cuenta de no solamente lo que tú has vivido y soportado, sino lo que toda la gente que te quiere también ha tenido que vivir y soportar, ¿no? Ahí entra un poco lo que tú dices de que hay que conocerse un poco a sí mismo y ver si realmente estás dispuesto a pagar ese precio, porque Eso. hay gente que no. Y oye, está No, perfecto, no, está genial. está claro. Y además esto, aquí ahora se vende mucho el éxito rápido, ¿no? Y esto no suele ser así. No. Esto de media es 10, 15, 20 años, un proyecto que tenga un tamaño y una solvencia interesante y esto hay que pasarlo. Entonces, bueno, seguramente además no sabemos en qué punto de la salud hemos estado tan cerca como para tener algún evento grave, porque además ahí descuidas todo, ahí descuidas, ¿no? Hablabas tú en uno de los podcasts tuyos que he escuchado, que al final todos actuamos de forma igual, ¿no? Todos los emprendedores que estamos muy involucrados en un proyecto dejamos aparte nuestra Todo. salud, nuestro ejercicio, nuestra alimentación, nuestros sueños y esto no se aprende por error ajeno, no se aprende, se aprende por error propio. Totalmente. Y esto es el precio que al final tienes que... Es un peaje, no un precio, es un Ujú. peaje que tienes que pasar. Para eso tienes que estar muy alineado no solamente con tu objetivo, sino también tienes que estar muy alineado en la familia, Hombre, eso es súper importante. con que esto es un equipo y que nos cubrimos las dos partes y que sabemos hacia dónde vamos, por qué lo estamos haciendo y creo que es algo vital, que sea así, tengas ese apoyo, porque otro de los temas, ¿no? Que es que muchas veces te sientes solo. En mi caso, por ejemplo, también es raro encontrar un solo fundador, normalmente hay dos cofundadores, tres. En mi caso es muy extraño, un fundador, dos empresas. Ya. Y aunque yo me he rodeado, he tenido inversores, business angel y demás, mentores, al final también te sientes muy solo, ¿no? En que determinadas situaciones que no puedes compartir cosas con el equipo y al final ahí tu Pareja. equipo, tu pareja, tu mujer, la que también haces que te ayude también a ir pasando las etapas, ¿no? Entiendo que será un papel fundamental o una situación fundamental el hecho de ser capaz de transmitirle un poco
esa visión un poco de a dónde quieres ir, qué quieres conseguir, tu ambición a tu pareja, para que tú bien dices, no sea solo un objetivo tuyo y No, haya una persona ahí al lado, sino que sea más bien una misión de la familia, algo conjunto para esto que es vayáis al una unísono. empresa dentro de la empresa, ¿no? Al final Exactamente. esto tiene que igual haber un plan, una, una visión, una estrategia y que estamos alineados y trabajando, remando en la misma dirección, si no es muy complicado. O sea, tener una pareja que está continuamente diciendo te lo dije y que no, ¿sabes? Eso creo que Pues es insostenible, yo es creo. insostenible, insostenible. Yo O por creo un lado o por otro. que una de las decisiones más importantes en la pareja por esto mismo, ¿no? Porque al final yo creo que es la mejor manera de hacer equipo, como yo digo. A mí me parece yo creo que puede ser la decisión más Sí, importante que tengamos que tomar en la sí, sí. vida. Una persona con la que vas a compartir todo en la vida hasta que te mueras y todo Y ahí. hay diferentes Claro, fases de desarrollo, ¿no? Al final no todo el mundo hay que tiene tener mucho ojo ahí los para. desarrollos. Entonces, bueno, yo creo Has leído bien, ¿no? es clave del éxito, es clave del éxito. Muy bien. Vale. Si tuvieras que decir de todos estos años de emprendimiento, desde aquel momento en el que me salgo de mi trabajo estable, hasta ahora, pasando por esos 10 años de oscuridad, por así decirlo, ¿no? Como tú has mencionado, ¿cuál es la mayor recompensa que te lleva? O sea, ¿qué es lo que dices? "Uf, me quedo con esto, me llevo este aprendizaje o me llevo esta cosa buena, lo que sea. ¿Cuál es el mayor logro? El mayor es el que comentaba un poco antes, ¿no? El verlo en perspectiva y decir: "Hostia, es que, Estaba aquí, no, no, o sea, yo pienso que es una historia bonita, ¿no?". Entonces, no te das cuenta hasta que ahora, con más calma, miras para atrás y dices: "Es que esto, bueno, ha sido algo, eh, generar 2 ideas, llevarlo hasta este punto, tecnología, equipo, más de 100 personas, liderar toda esta parte, pues algo bueno, que personalmente y profesionalmente es un orgullo, ¿no? Y además, que haya tenido ese alcance, a todos los niveles, todavía seguimos creciendo, ¿no? Que empresas como hemos comentado se fijen en ti, que incluso vengan otras terceras empresas a adquirir una de las empresas. Esto, que además te digan, oye, es que yo he intentado una empresa tan grande con tantos medios que te diga, oye, yo he intentado hacer esto varias veces, no ha sido posible y te tengo que comprar, ¿no? Eso a nivel profesional es una pasada, ¿no? Pero después también, como te comentaba, la parte personal, ¿no? La madurez que te da, ya los problemas que tenía Agustín en el año uno ya no de son risa. problemas, ¿no? Entonces, eso al final te hace de alguna manera madurar mucho, tener una caja de herramientas para el resto de tu vida, no solamente para el resto de tu vida hacia adelante, sino para otras parcelas de tu vida que te puede dar una calidad, un nivel de vida bastante importante, porque al final, yo creo que al final la gestión de las emociones, eh, el saber cuándo hay que preocuparse, cuándo no, priorizar las cosas importantes, las urgentes, todo esto al final te sirve para todas tus parcelas. Y eso yo creo que es el máximo aprendizaje. ¿Por qué? Porque al final yo siempre lo hablaba mucho con mi mujer, ¿no? Oye, o sea, nos puede ir mal, pero sabemos que tenemos herramientas suficientes como Que no para... vuelva a vivir. Nos podemos arruinar, pero podemos otra vez volver. Y eso te da una seguridad en la vida Y brutal. una tranquilidad. A mí una cosa que me parece que se comenta poco, o que se tiene poco en cuenta, que para mí es brutal, porque aparte de esa habilidad, de esa capacidad de crecimiento, ¿no? que tienes durante todo ese proyecto, o sea, durante todo ese trayecto, luego hay algo que para mí es clave, que eso no es solo para ti, o sea, eso es también para tu Mm, entorno, para tu hijo, por ejemplo. O sea, un padre que haya pasado por ese tipo de procesos, seguramente la enseñanza o las habilidades o la seguridad o lo que sea que le vaya a transmitir a su hijo será muy diferente a la totalmente. de cualquier otra persona. Entonces, para mí eso es que es completamente exponencial, porque a su vez
será para tus nietos o para lo que sea. Efectivamente, el impacto es, la aceleración es brutal, ¿no? Igual que nosotros, nuestros padres nos inculcaron ser trabajadores y ser buenas personas, y esto nos ha ayudado a desarrollar, digamos, nuestra vida. En nuestra vida hemos sido capaces de acelerar cosas para ahora nuestro hijo, como tú bien dices, no solo enseñarlo a ser buena persona, trabajadores, sino también unas habilidades, una enseñanza y una, pues, una mentorización que le puede llevar a otro punto, ¿no? Pues, de todo en la vida, ¿no? Entonces, este continuo aprendizaje al final se resume en una enseñanza que le pones a tu hijo Un legado y que chulo. es interesante. Vale. Hemos hablado de lo mejor. ¿Qué es lo peor que te lleva de todo este proceso? Bueno, lo peor, yo no me gusta llamarlo lo peor, tampoco me quiero hacer, ¿no? Pero obviamente, como he comentado antes, al final te pierdes muchas cosas, ¿no? Desde aniversario, desde cumpleaños, desde deterioro de relaciones, ¿no? Con hermanos, hermanas, padres, familia en general, ¿no? Al final eso se va deteriorando un poco y, y bueno, y al final es algo que pasa, ¿no? Porque uno está tan encerrado en sí mismo. Pero bueno, la idea, yo creo que también el deterioro de la salud también, ¿no? Ujú. Mentalmente, al final todo este tema del cortisol, todo el tema de estar estresado todo el día, eso al final te hace mucha mella. Eh, mm, no tener tiempo, tener la sensación de que lo No intenta dar llega todo y no llega a todo, tanto a nivel profesional como personal. Eso hay esa que, sensación de esa altura. sensación es fastidiosa. Pero bueno, entra dentro, yo quiero llamarlo, o sea, quiero verlo como parte del aprendizaje, ¿no? Porque aunque no se vea, aunque no seas consciente, aunque te lo digan a veces, tú sigues en tu... Ahora, una de las cosas que más he valorado, ¿no? Te comentaba antes también, que tu hija te diga: "Oye, papá, cuando trabajas, cuando no trabajas eres más divertido", ¿no? Eso es un resumen de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es algo que creo que tenemos que tener en cuenta los emprendedores. Volvemos a lo mismo, nadie aprende por el error ajeno, todos tenemos que pasar por ahí, pero sí a tenerlo en cuenta que si mañana faltas porque te dé un ataque al corazón, la vida va a seguir, la empresa Total. va a seguir, nadie aquí es imprescindible en esta vida y eso es lo que hay que intentar evitar, ¿no? Hay que llevar ese equilibrio donde te cuides a tu gente, cuides a tu empresa, aunque aunque es tan evidente, no es tan normal que pase en el día a día de un emprendedor a un nivel alto. ¿Lo harías de otra manera? O sea, si volvieras atrás, entiendo obviamente que en el momento en el que estás, pues tienes el conocimiento que tienes, eres la persona que eres en ese momento y lo haces pues como toca hacerlo. Pero si ahora volvieras a empezar de cero sabiendo lo que sabes, ¿lo harías de otra manera? O sea, ese Ah, equilibrio, por claro. ejemplo. O sea, esto al final, lo que te decía de la caja de herramientas, ¿no? Yo tengo una caja de herramientas ahora que no es la misma, tan completa como hace 3 años. Teniendo esta caja de herramientas, tú harías las cosas diferentes. O sea, sobre todo por esto mismo, ¿no? Porque Sí, para no dejar atrás, por ejemplo, sí, o tener esa sensación sí, de... no dejas atrás tantas cosas y incluso, bueno, al final, incluso en el tema empresarial, tomar decisiones más rápidas que te produce ahí un desazón ahí durante mucho tiempo, pues oye, pues cortar cosas, problemas de raíz más pronto. Hay muchas cosas que haría diferente que ya en la última fase, pues, del aprendizaje anterior, pues va potenciando, ¿no? No solamente a nivel personal, sino a nivel, digamos, de problemas o de cosas que haya haciendo por el camino, lo hubiese hecho mejor, o sea, lo hubiese hecho de forma diferente cuando ya lo ha hecho, ¿no? El típico a toro pasado, ¿no? Todo se ve diferente, ¿no? Pues Totalmente. esto es lo mismo. Entonces, creo que sí, y eso es un poco también lo que yo a partir de ahora me gustaría, ¿no? Intentar, de hecho, también el tema de este podcast y de intentar ayudar a la gente, ¿no? De intentar, igual que han hecho conmigo, de que me han ayudado a mentorizar en momentos muy
muy claves, ¿no? Pues yo creo que me gustaría también echar una mano a todos, porque si se puede ahorrar ahí algún cabezazo contra la pared, pues, Bienvenido pues sea. eso, bienvenido sea. Vale, eso me resulta muy interesante. Si tuvieras delante ahora mismo una persona que pueda estar en tu situación, oye, tengo cierta estabilidad en mi vida, pero se me presentan oportunidades, siento la llamada esta del emprendimiento, me he autoevaluado, por así decirlo, y creo que tengo las capacidades y quiero tirarle para adelante, ¿qué consejo, de qué le avisarías, por así decirlo, qué consejos le darías para hacer un poco más fácil esa trayectoria que tú has tenido, pues, bueno, como la hayas tenido, ¿no? Bueno, dependiendo de qué exactamente, bueno, podría dar muchos Ujú, consejos, pero dependiendo un poco de qué tipo de proyecto, ahí le podría a lo mejor recomendar algunas acciones, pero ujú. si ya es a título más digamos, de título personal o plan de vida, pues un poco lo que he ido comentando durante la charla, ¿no? Al final yo creo que es muy importante tener claro y creer 100%. Esto no va de creer a medias. O sea, si no crees que es 100% y vas a dar 100% y crees que tienes las habilidades mínimas para poder emprender, o sea, esto es como el que tú puedes querer ser futbolista, pero no tienes las habilidades, no vas a ser futbolista. Ujú. Yo creo que te tienes que conocer muy bien, ver qué puntos puedes mejorar y sobre todo, como hemos estado hablando, el aprendizaje es que hay que balancear la todas las patas de la vida, ¿no? En la personal, en la salud, en la profesional hay que empujar mucho porque es la única manera, pero sin que sea el único objetivo. Sí, un poco intentar no No desequilibrarse desequilibrar, muchísimo, ¿no? efectivamente. Yo creo que la palabra es de no desequilibrar, aunque aunque l la necesidad de un proyecto es alta, Ujú. yo creo que siempre hay herramientas o formas para hacer las cosas, de forma que todo se vaya medio Sobrellevando. avanzando al mismo ritmo. Vale. ¿En qué momento estás? O sea, ¿qué hay por delante ahora mismo? ¿Qué perspectivas tienes a nivel empresarial, a nivel personal? ¿Cómo es tu vida ahora mismo? Bueno, pues mi vida ahora está cambiando, ¿no? Recientemente, eh, he hecho una venta de una de las empresas Ujú, de Fugacua. Eso me permite, pues vivir un poquito más holgado, ¿no? Y, ujú, pe- y tomar decisiones, ¿no? La primera decisión ha sido quitarme del día a día de ser el CEO de Aganova. Me quedo en el consejo de administración como accionista y dando mi visión y mi apoyo no solamente a la estrategia, sino también estrechamente al equipo, a todo el equipo, y al CEO nuevo, ujú. mentorizarlo, ayudarle en todo lo que pueda, pero sin el estrés del día a día, ¿no? Y me hace mucha ilusión esta nueva etapa, sobre todo, bueno, primero voy a intentar descansar un poco, desintoxicarme un poco Bien de, merecido, ¿no? de toda esta historia, disfrutar de la familia mucho, viajar y cuidarme, hacer deporte y muy enfocado en la salud. Pero también me llama mucho la atención la vida o sea, yo ahora digamos que voy a empezar a tener más foco en Ujú. ser inversor que ejecutor. Igual me hace mucha ilusión porque yo he sido trabajador por cuenta ajena, después autónomo, empresario, emprendedor, y ahora me toca un poco también esa parte también que me hace ilusión, tener la gorra solamente de inversor, de accionista, porque a veces es complicado en un proyecto como Aganova tener la doble gorra. Una vez eres gestor, otra vez eres accionista, y el quitarme la gorra ya de gestor y centrarme en la gorra de inversor y de accionista, pues me hace especial ilusión, porque creo que ya llega un momento que puedes aportar mucho más desde la tranquilidad de no tener el día a día en medio, y esto me hace especial ilusión, igual que también me hace ilusión, pues, poder hacer cosas que hasta ahora, pues, he tenido que aparcar, un poco de deporte, baloncesto, bicicleta, y a partir de ahí, pues, también, a mí todo el tema de emprendimiento me gusta mucho. Ujú. Seguir desarrollando esa pata de emprendimiento, poder ayudar a emprendedores, hacer alguna pequeña inversión también
en alguna startup. O sea, este es un poco ahora mismo mi Momento. plan de vida. ¿Te ves iniciando otro proyecto? Como Aganova, por ejemplo. Ya he tenido algún conato, ¿vale? Pero Sí, no, no, pero no, sí, pero no en el mismo rol, ¿vale? vale. O sea, sí me veo, soy joven, voy a cumplir ahora 46, creo que todavía me queda algún concierto que dar. Total. Y me gusta mucho el sector del agua, creo que lo conozco bien, puedo ayudar a mucha gente, tengo otras ideas, pero no lo haría igual Vale. ahora mismo. Ya con lo que hemos hablado antes, otras herramientas, habilidades y otras, podría hacerlo de forma diferente, pero sí, no lo descarto. No lo descarto, pero porque al final los emprendedores tenemos Ese veneno, ¿no? ese venenillo dentro que al final nos hace ver oportunidades y tener claro un poco cómo se puede hacer y hacerlo. Así que Vale, veremos. vale, Agustín. Por ir un poco terminando, me interesa mucho esta pregunta. O sea, de todo el conocimiento que tú tienes, que has ganado en estos procesos, un último minuto, un último mensaje, algo que a ti te hace ilusión transmitir o dejar un poco constancia de, oye, esto es lo que yo comunicaría al mundo a cualquier persona que me quiera escuchar. Bueno, yo creo que hemos tocado muchas cosas que son importantes desde mi punto de vista. Ujú. Quizá a lo mejor no hemos hablado tanto de los equipos y demás. Yo creo que yo soy muy pesado siempre con mi gente, ¿no? De que es importante rodearte de equipo, tú solo es imposible, ¿no? Ujú. Entonces, yo siempre hablaba a la directora de recursos humanos que a mí me gustaba mucho una pirámide que primero hay que ser buena persona, ¿no? Yo quería contratar gente que fueran buenas personas porque no me gusta estar rodeado de gente que no me cae bien, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que eso es importante a la hora de hacer equipo. Después yo creo que otra de las cosas importantes es que haya esa conexión con el proyecto, no solo con la visión y la misión, sino con el compromiso de que el proyecto se hace de alguna manera de esa persona también, ¿no? Y después para mí las habilidades o conocimientos, en este caso, son importantes, pero también es que mi sector es un poco diferente, ¿no? Porque claro, el aprendizaje lo hacemos casi in company. Para mí es mucho más importante la actitud que el conocimiento que traes, ¿no? O sea, aunque el conocimiento es importante, por supuesto, y depende un poco del estadio de la empresa, pues es más importante, no es lo mismo gente junior que esté muy motivada y sea buena persona, pero a No veces tenga. no alcanza el seniority que necesita en ese momento la empresa, ¿no? Pero creo que eso es importante a la hora de formar equipos, ¿no? Primero de tener conciencia de que aquí el CEO está para servir a la organización, no para que la organización, eh, digamos, sirva al CEO. Yo creo que uno de las premisas que tiene que hacer un CEO es que su equipo tiene que crecer. Eso quiere decir que la empresa está creciendo y que el CEO también va a seguir creciendo. Para mí eso es principal. Y eso pasa cuando tienes a la gente correcta en el punto correcto. Otra de las cosas también que he aprendido es eh, digamos, la conexión que tiene que haber entre diferentes perfiles. O sea, no la conexión, que son de Como la alguna manera. sincronía, el Sí, equilibrio. sincronía, o incluso que son compatibles, la compatibilidad yo creo que ahí hay que hacer un estudio interesante de los perfiles porque eso creo que a la hora de las organizaciones, si tienes, aunque tengas el triángulo, pero son gente totalmente Incompatible. incompatible, yo creo que todo esto es algo también que es interesante. Hago mucha mención en esto de los equipos porque para mí ha sido vital. Es una de las habilidades que me han reconocido inversores y gente muy cercana a mí, que tengo la habilidad de atraer gente, atraer talento, dar esa confianza y esa forma de gestionar los equipos para que crezcan. Y por eso creo que es interesante en un proyecto con una ambición tan alta, global,
hay que desarrollar equipo y para mí los aprendizajes estos han sido vitales porque cualquier cosa de esta que no esté bien calibrada te puede Eh, hacer, no solamente te puede echar por tierra un perfil, sino una un organización o sector una bueno. parte. Sí. Entonces Vale. yo creo que eso es algo que los emprendedores tienen que tener muy en cuenta, de que hay que delegar con sentido, conociendo bien a los perfiles y haciéndolos partícipes del proyecto. Y si el proyecto crece, crece toda la organización a todos los niveles, económicamente, profesionalmente. Y después, súper importante, aquí buenas personas Equipo, y bueno, equipo top. muy bien. Y ya para terminar, que esto no quiero dejar de preguntártelo, has comentado varias veces en la entrevista la importancia para ti de tus mentores, de un mentor. ¿Cómo ves esto? O sea, el tema de tener un mentor que te acompañe, pues eso, que te mentorice, que te ayude, ¿lo es fundamental? ¿Qué papel ves que juega? Para mí ha sido vital. Sí. Yo en diferentes fases de estos 27 años Ujú. he tenido mentores tanto cuando estaba en la empresa de agua, después en mi época de salir, después en la última fase de la escala de las dos compañías. Y para mí es muy, muy importante. Y más en mi papel, como te comentaba antes, que estaba un poco solo, ¿no? Cuando eres dos coinversores, pues entre uno y otro habláis y demás. Pero en el caso mío, más concretamente, pues tener a alguien que te pueda dar su opinión e incluso cualquier tip, cualquier comentario, cualquier charla con un café, te hace ver las cosas de forma diferente y la solución casi de inmediata. Para mí creo que es una herramienta súper potente. Yo de hecho a mis equipos siempre intento animarlos, ¿no? Porque eh, lo típico, oye, pues, yo estoy en este departamento, quiero hacer un curso o quiero hacer un máster. Digo, si el máster ya lo tiene lo alto a la mesa con nuestro proyecto, rodéate de alguien que te ayude en algo concreto que tú estés necesitando o algo. Yo creo que eso es vital. Eso en un café se solucionan problemas que te pueden durar meses. Entonces, yo creo que la mentorización es algo que debería estar integrada en la empresa. Yo creo que incluso en todas las parcelas de tu vida, pero en el caso concreto de los proyectos de crecimiento, los proyectos empresariales, alguien que te pueda dar un punto de vista de alguien que ya lo haya hecho, que sea experto en una materia concreta, te ahorra tiempo, dinero, sufrimiento y ¿Cómo le dirías tú? Porque esto de los mentores a mí me llama mucho la atención, pero una persona a lo mejor que no esté escuchando, que este concepto no sea tan del día a día para él, ¿cómo puede detectar una persona un mentor? O sea, ¿cómo puede encontrarlo? ¿Qué le diría? Oye, fíjate que tenga estas características o simplemente que ya haya pasado o que ya esté en el sitio donde tú quieras estar. ¿Qué le dirías? ¿Cómo consideramos a una persona un mentor? bueno, pues normalmente siempre tienes a alguien a tu alrededor, ya, o Ujú. sea, en tu círculo siempre tienes a alguien que ha pasado por donde tú estás pasando. Eso, o que es experto en alguna materia concreta. Oye, pues tienes un amigo que es financiero y tú tienes algún tema, pues lo hablas con él y te soluciona. Eh, pero si ya quieres, digamos, profesionalizar esa parte, pues Ujú. hay también en LinkedIn hay expertos de muchas cosas que tú simplemente hablando con ellos, o sea, si ya, digamos, has cubierto la parte, digamos, de tu radar social, Ujú. que seguramente hay gente que te pueda ayudar mucho. Yo creo que también nosotros, por ejemplo, en Aganova, animamos a estos directores a buscar en LinkedIn expertos de cosas concretas que te puedan hacer una mentorización y te pueda ayudar en dar solución a un tema logístico, a un tema operacional, de ventas o sea, que yo creo que es más fácil, rápido y barato de lo que realmente De lo creemos, que- porque puede costar desde un café hasta algo Una que puede ser comida. una reunión de una comida, una reunión de 2 3 horas que pueda pagar fácilmente. Esto mismo también está todo el tema de la parte de coach, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero coach de otras parcelas, ¿no? Igual que te ayudan en la parte, digamos, mental o digamos, de desarrollo personal o profesional o temas emocionales, esto es aplicable a cualquier
fase o a cualquier otra materia. Bueno, Agustín, Bueno. pues muchísimas gracias. Yo he estado súper a gusto, creo que ha quedado una entrevista muy interesante, hemos hablado de muchas cosas. Y nada, gracias por venir a la bañera de hielo. Encantado de darnos este chapuzón en la bañera de hielo y ha estado también interesante y por supuesto enhorabuena, ¿no? Que creo que esto es necesario, ¿no? Para poder ayudar un poco a todo el ecosistema. Muchas gracias, Agustín. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias.